El padre Kentenich era un hombre de Dios, con una profunda intuición hacia el futuro y un teólogo con un talento poco común para descubrir los planes de la divina providencia. El Espíritu de Dios le había dotado con un carisma que se manifestó en su don pedagógico y en su capacidad para formar personas. Era un hombre sobrenatural, totalmente poseído por Dios y al mismo tiempo una persona con los pies en la tierra, amigo y padre de muchísimas personas. En lo más íntimo de su corazón anidaba un secreto. Era posible llegar a la huella de este secreto, pero imposible llegar a su fondo. El beato cardenal Newman confirma que alguien le dice la verdad dentro de la iglesia, pero adelantándose 50 años a su tiempo, corre el peligro de ser considerado y tratado como falso profeta. Esta ha sido la suerte del padre Kentenich. La iglesia preconciliar no pudo entender su mensaje y su pedagogía más apropiados para los tiempos venideros. Ella le exilió a la ciudad de Milwaukee, en Estados Unidos, como si fuera un rebelde incómodo y un opositor caprichoso. Su exilio duró 14 años. El padre Kentenich recorre su vía crucis con ejemplar fidelidad a su misión, firmemente anclado en la alianza de amor con María y por amor a la iglesia. Lo hizo sin rebeldías ni reproches contra sus perseguidores y sin amargura ni odio contra sus adversarios, pero tampoco esquivándose con compromisos baratos o evasiones que hubiesen aliviado su camino de vida. Dios exige de su siervo ser desconocido como profeta y aparecer como alguien cuya testarudez debe ser quebrantada. Que el padre Kentenich no haya sucumbido ante la tentación de arrojar lejos su cruz, lo ha transformado en un instrumento de Dios que se caracteriza por la cercanía y la amistad con Jesús. El santuario. Padre Kentenich dice que durante el tiempo de su exilio, la Virgen María le hace dos grandes regalos: el santuario y vivir en las cercanías del cementerio. Todas las mañanas, a las 6, él celebra la Santa Misa en el santuario. Lo que el padre Kentenich ha escrito en una oración cuando se hallaba durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración en Dachau, se vuelve ahora, en su exilio, una realidad dolorosa. Cuando quieren arrancarme de mi lado a quienes he pedido tener por discípulos. Cuando la persecución pisa mis talones y todos los campos se transforman en desiertos. Y cuando mi vida pende de un hilo, porque los enemigos me acechan en todos los senderos. Cuando por perfidia y por un odio ciego buscan destruir y destrozar la obra de mi vida. Padre, con misericordia mira a nuestra familia, y por causa suya, manifiéstate en tus maravillas. En este santuario, el padre Kentenich impulsa a muchas personas a sellar una alianza de amor con María, y ellas experimentan que Él es un sacerdote que se entrega a los demás con el amor paternal de Dios. Las parejas del movimiento en Milwaukee acostumbran llevar a sus hijos después de la ceremonia del bautismo al santuario donde el padre Kentenich los consagra a la Virgen. Lo que aquí se expresa simbólicamente refleja la feliz experiencia de los hijos espirituales del padre Kentenich. A su lado y bajo su guía, ellos pueden vivenciar lo que San Juan escribe en su Evangelio. A aquellos que le recibieron y creen en su nombre, Dios les da el poder de llegar a ser hijos de Dios. El cementerio. A unos 200 metros del santuario se encuentra el cementerio. Aquí, el padre Kentenich sabe transformar la soledad de su destierro en una profunda unidad con Dios. Este cementerio se constituye para muchas personas que acuden al padre Kentenich con sus preguntas y problemas en el espacio privilegiado donde encuentran un compañero y un consejero con una inagotable bondad, respeto y sabiduría. Lo que el concilio había considerado propio de los santos se refleja en su persona. Él es un signo viviente de la presencia de Dios, de su amor y su reino.
un sacerdote y más tarde cardenal, y que un día visita al padre Kentenich, testimonia lo siguiente. Recibí la gracia de conocer y experimentar a un hombre de Dios. Vivía con gran sencillez. No pretendía hacer carrera, ni buscaba honores, tampoco el poder. Más bien, irradiaba la alegría de alguien que vive y sirve desinteresadamente. Su trato hacia los demás y su preocupación personal por cada uno nos transmitieron la experiencia de conocer una persona en la cual resplandecía de manera nítida el amor y la preocupación del buen pastor. El padre Kentenich recibe todos los días abundante correspondencia que él lee sin poder contestarla. Impresiona el respeto con que el padre trata cada carta. Después de leerla, él bendice a su remitente. Trabajando en su oficina. Esta puerta conduce a la oficina del padre Kentenich, una pequeña habitación en la casa provincial de los padres palotinos. Pese a su avanzada edad, trabaja incansablemente, irradiando como hombre de Dios vitalidad con la naturalidad contagiosa del espíritu y del corazón. Sin la posibilidad de intervenir activamente en los sucesos eclesiales y en la discusión acerca de su fundación, expresa por escrito sus pensamientos sobre diversas cuestiones de la familia de Chantal, de la vida de la Iglesia y del acontecer histórico. En este cuarto pequeño, el padre acoge igualmente a muchas visitas. A un sacerdote, el padre le contesta una carta con estas palabras. Quien posee a Dios como callado y apoyo, siempre está sereno y cobijado. Con este callado he pasado por la cárcel y el campo de concentración, y también ahora estoy sereno como en otros tiempos. Debemos tener una pasión, pertenecer a Dios, servir a Dios, realizar sus obras. Usted piensa que tengo un camino difícil, puede ser, pero es un camino que me desprende totalmente de los últimos ruidos secundarios que aún quedaron. Es un camino que sobre todo me permite estar erguido, un camino al que me he preparado desde hace años y que me colma de una gran alegría interior. Y es un camino de la libertad perfecta de los hijos de Dios, un camino que desemboca en la eternidad. Tanto física como espiritualmente, me enfrento a los acontecimientos con tranquilidad y voy caminando con gran serenidad y sosiego interior por el camino que Dios ha previsto. Un imán para muchos. Durante su exilio, alguien le pregunta al padre Kentenich con qué palabras podría definirse a sí mismo. Él contesta: con una sola: Padre. Es el sentido de mi vida, ser siempre y solo Padre. Acerca de esta faceta se manifiesta uno de sus primeros discípulos en su vejez. En aquel entonces, en 1920, perdí mi corazón en Schoenstatt, a causa de su personalidad tan noble, de sus palabras tan sencillas, de su benignidad verdaderamente paternal y de su conducción tan anhelada por todos nosotros. Me sentí cobijado en su mano y en su orientación tan conveniente. Nunca más he dejado su mano en el transcurso de casi medio siglo y sigo caminando bajo su guía hacia la meta temporal y eterna. En la orilla. Recorrer en compañía del padre Kentenich la orilla del lago Michigan, que se parece por su inmensidad al mar, constituye para algunos visitantes una experiencia inolvidable. Con una visión muy nítida y sensibilidad profética, el padre Kentenich mira y analiza el futuro de la Iglesia y del mundo. Ya en la noche del Año Nuevo de 1942, él escribe desde la cárcel de Coblenza:
En el horizonte aparecen, lenta y claramente reconocibles, las grandes líneas estructurales de un nuevo orden mundial. Un mundo antiguo está en llamas. Mientras tanto, hay millones de la generación actual y de la venidera que extienden sus manos hacia el arca de nuestra familia, confiados en que los llevará sobre el torrente del diluvio hacia la nueva orilla. A la sombra del santuario se codecidirán de un modo esencial en los próximos siglos los destinos de la Iglesia. Hoy en día, la Iglesia promueve la canonización, reconociendo su carisma profético y su lema que adorna su tumba: Dilexit Ecclesiam, amo a la Iglesia.